Les hemos dado datos de adicciones entre adolescentes y queremos ahora plasmarlo en cifras que nos vas a detallar, Blanca. Es la encuesta Estudes, que se realiza cada 2 años y que se hace a jóvenes entre 14 y 18 años que están estudiando secundaria. Analiza las principales sustancias psicoactivas que toman y en general se ve un descenso generalizado de las más comunes. Baja el consumo de alcohol, lo hace en 5 puntos, aunque sigue preocupando el efecto, el llamado botellón, ese consumo excesivo en muy poco tiempo. También baja el tabaco a casi la mitad de lo que se consumía en el año 2023. Baja también en 5 puntos el consumo de cannabis, aunque aquí sí que esta encuesta resalta que aumenta el consumo problemático entre aquellos jóvenes que efectivamente consumen cannabis. ¿Qué es lo que sube? Pues sube el vapeo, lo hace de forma muy importante, del 16% al 24%, aunque es cierto que cada vez prueban el vapeo menos jóvenes, pero los que ya lo usan lo hacen de forma más constante. Y también se ha detectado un ligero incremento en el consumo de cocaína, son del 2,7 al 3,4%. Gracias, Blanca. Hablamos con Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Española de Toxicología. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues si está escuchando los datos que estamos dando, que ha facilitado Salud Pública esta mañana, denotan ligera bajada del consumo de alcohol y cannabis, pero como contrapartida un aumento de vapeo y de cocaína. Y estamos hablando de chavales entre 14 y 18 años, o sea, muy jóvenes con una droga muy potente. Ana. Quiero hacer una aclaración previa porque los datos de estas encuestas del estudio, que son enormemente valiosos porque además siguen una trayectoria muy larga ya, con lo cual hay muchos elementos de comparación, hay que recordar que son una encuesta. Y los datos que se tienen desde los servicios de urgencias de los hospitales no coinciden. No quiere decir con eso que sean contradictorios, quiere decir que son complementarios. En ese sentido, por ejemplo, por comentar el tema del cannabis, en urgencias cada vez se percibe más presencia de cannabis en pacientes que llegan a urgencias por haber consumido cannabis o por otras razones. No necesariamente en la edad que estamos hablando, pero también en la edad que estamos hablando. En el terreno de la cocaína, bueno, pues es que desde hace décadas en los servicios de urgencias, con una diferencia de 1 a 10, la primera sustancia que aparece como causa de llegada a urgencias en el terreno de las sustancias de abuso es el etanol, con diferencia, y eso se mantiene siempre por encima en todos los grupos de edad. Y después la cocaína, el cannabis y las anfetaminas van un poco alternando en los últimos 20 años. O sea, hay periodos en que de repente aumenta la cocaína, por ejemplo, después de la bajada enorme de la heroína, afortunadamente a finales del siglo pasado, subió durante una temporada mucho la cocaína, que bajó posteriormente. Estoy hablando, repito, no de ideas de consumo en general, sino concretamente de los casos que llegan a urgencias. Y como digo, son cosas que hay que considerar como comparables. Entonces, en estos momentos, en urgencias, después del etanol, como siempre, lo segundo que se ve es cannabis. Y lo tercero, la cocaína. Y las anfetaminas también, porque a través del speed, y eso sobre todo en población también joven, las anfetaminas se consumen más, mejor dicho, aparecen más casos en urgencias en personas más jóvenes que en personas mayores. En ese sentido, creo que son datos que merece la pena juntar para tener una imagen. Como se suele decir en términos coloquiales, los servicios de urgencias son en este sentido la punta del iceberg del consumo, pero no representan fielmente el consumo, porque hay gente que consume y no va a urgencias nunca, en cualquiera de estos casos, ¿no? Entonces, yo creo que conviene juntar estos datos y para tener una buena matización. Pues está bien aclarada esta situación. Lo cierto es que sigue siendo preocupante que a esas edades tan tempranas se consuman estas sustancias. Quiero decir, los efectos no van a ser los mismos y entendemos que será más frecuente que encontrarse un cuadro en urgencias de una persona muy afectada por los efectos de determinadas sustancias que a otras edades, aunque también los efectos son nocivos. Sin ninguna duda. Es que además se da la situación de que hay casos de, casi podríamos llamar niños, o podemos directamente llamar niños de 12 años, que llegan con unas alcoholemias que son verdaderamente elevadas, o sea, de por encima de 2 gramos por litro de alcohol en sangre, lo cual es una situación de coma tóxico, ¿no? Y eso efectivamente, el hecho de iniciarse en el consumo de alcohol antes
aumenta sin ninguna duda la probabilidad de seguir consumiendo e incluso de llegar a la situación de alcoholismo. En lo que se refiere, por ejemplo, al cannabis, eso es de enorme preocupación en todo el mundo, porque el consumo precoz de cannabis cada vez está más claro, y no hablo de nada reciente, sino ya también de hace varios años, en todos los ámbitos y foros internacionales, su asociación con el desarrollo de psicosis posteriores. Eso no quiere decir, en el momento de llegar a urgencias, el cuadro clínico puede no parecer muy grave, pero la exposición más o menos continuada al cannabis parece que efectivamente puede contribuir al desencadenamiento de estos cuadros psiquiátricos graves a medio y largo plazo. Por supuesto que a medio y corto plazo interfieren sin ninguna duda en el rendimiento escolar, en la sociabilidad, en fin, produce y se asocia a otro tipo de conductas de aislamiento, en fin, el cannabis concretamente. Y ya la cocaína es menos frecuente su aparición, insisto, en los servicios de urgencias en personas de esa franja de edad. Sí que es gente joven, pero normalmente no tan joven. No sé si es por capacidad adquisitiva o cuál es la razón, pero sí puede consumirse más ocasionalmente o se puede declarar en una encuesta que se ha probado la cocaína, pero los casos que llegan a urgencias son normalmente un poco por encima de los 20 años. Y una cosa más, también nos ha llamado la atención el aumento del vapeo. Bueno, es que parece que está de moda y de hecho recientemente hablábamos con Policía Nacional porque era alertada por parte de profesores de institutos y de colegios por ese aumento del vapeo, incluso dentro del recinto, incluso en algunos casos en las aulas. Estamos hablando de chavales de 13 y 14 años y ahí esta encuesta sí que refleja que ha aumentado el vapeo. Quizá no se es consciente de los peligros que también reporta esta otra forma de fumar. Bueno, uno de los peligros es que no saben lo que están fumando, porque hemos constatado que se está consumiendo variantes del cannabis mediante este procedimiento de vapeo que son alegales. Y cuando digo que son alegales, quiero decir que todavía no se han legalizado, pero se sabe que contienen el mismo tipo de sustancia de corazón de la molécula, por decirlo de alguna manera, que actúa sobre el mismo receptor y que por lo tanto tendría efectos similares e incluso más potentes que lo del tetrahidrocannabinol, que es lo que contiene el cannabis convencional. Se meten pequeños grupos funcionales o se extraen de la planta otro tipo de moléculas muy parecidas, pero incluso más potentes, que no están contempladas en el espectro legal porque no estaban previamente y que pueden estar incorporadas en este tipo de material que se vapea. Con lo cual es un riesgo aumentado, entre otras cosas porque no se sabe lo que se fuma. Pues Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Española de Toxicología, le agradecemos mucho que nos haya aclarado estas cuestiones que preocupan a los padres de dichos adolescentes y en los que deberíamos poner el foco para intentar reducir esos consumos. Un saludo. Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.